Hola mis queridos niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, en sus hogares, cuidándose como hace ya un tiempo. Bueno, primero que todo, les quería agradecer y felicitarlos por su responsabilidad al enviarme las actividades que les dejé en la clase anterior. Fueron muy responsables en la gran mayoría de ustedes. Sus trabajos estaban muy bien, están todos completos y me agrada mucho que sean responsables. Ahora, los que no hayan enviado todavía las actividades de la clase anterior, las pueden enviar de todas maneras. Yo igual las voy a recepcionar, igual las voy a revisar, así que no se preocupen. Lo importante es que siempre sigan estudiando, ¿ya? Siempre estén preparados para aprender. Esa es la idea, ¿ya? Que todos aprendamos. Les voy a solicitar que no dejen de lado los estudios, que traten de leer, de ver los videos, de hacer las actividades, porque eso también les ayuda. Así se distraen, le pueden preguntar con quién estén en la casa y así también tienen interacción con otras personas de la casa, quizás hermanos mayores o si viven con sus abuelitos, tíos, papás, etcétera. ¿Ya? Así que por favor los insto a que no dejen de estudiar, que sigan aprendiendo. Lo más importante es aprender. No importa que no estemos en el colegio, puedo seguir aprendiendo igual, puedo seguir estudiando igual. ¿Ya? La idea es esa, que todos aprendamos. Nosotros igual estamos aprendiendo así a trabajar con videos, cosa que no habíamos hecho antes. Todos estamos aprendiendo en esta nueva situación en la que nos encontramos. Así que los insto a que utilicen todas las redes que tengan para seguir estudiando, seguir aprendiendo cada día un poco más. Y vamos a comenzar con la retroalimentación de la clase número 1. ¿Ya? La actividad que yo les envié era del cuadernillo y era observar, ¿no es cierto?, una imagen de un cuerpo humano y que ustedes pudieran determinar, ¿no es cierto?, las barreras que ahí se encontraban. Tendrán que haber encontrado 4 barreras de defensa y tenían que describir cada una de ellas. Yo acá les voy a mencionar como un ejemplo una sola de ellas y ustedes la comparan y ven más o menos si fue esto lo que pusieron y en las otras lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, una de ellas era la mucosa gástrica y lo que deberían haber colocado es que la mucosa gástrica es una secreción que lo que hace es crear un ambiente malo, a eso se refiere inhóspito, malo, para patógenos, es decir, para microorganismos que producen enfermedades. Debido a que todos los jugos gástricos, es decir, el jugo que está, el líquido que está en el estómago, tiene un pH muy ácido, aproximadamente 1,2. Ese pH, al ser tan ácido, destruye, ¿no es cierto?, cualquier tipo de patógeno que exista. Entonces, quedan otras 3 barreras de defensa que ustedes tendrían que haber identificado y haber hecho una descripción más o menos parecida a esta, ¿no es cierto?, en extensión de las anteriores. Bueno, nos vamos entonces ahora de lleno a nuestra clase número 2. Les recuerdo que estamos trabajando en la unidad 1, que es microorganismos y barreras de defensa del cuerpo humano, con su misma profesora de ciencias de siempre. El tema que vamos a tratar hoy día es sobre las vacunas, que a muchos no les gustan,
y enfermedades del sistema inmune, donde vamos a ver dos ejemplos de enfermedades del sistema inmune, porque son muchas, pero vamos a trabajar solamente dos. Y como objetivo de esta clase, quiero que reconozcan qué es lo que es una vacuna, sus características, para qué sirven las vacunas, que identifiquen las características de las enfermedades autoinmunes, es decir, que sepan qué es lo que es una enfermedad autoinmune y algunas de ellas, y reconocer además la importancia y los tipos de trasplantes, ya que existen. Esos son ya los objetivos para esta clase. Entonces, vamos a empezar haciendo un poco de historia, ¿ya? Siempre la ciencia se relaciona con la historia. En este caso tenemos a un caballero llamado Edward Jenner. Mi inglés ustedes saben que no es muy bueno, pero le hacemos empeño igual. Este caballero, como ven en la imagen, lo que hizo fue inocular, es decir, introdujo una sustancia en un organismo, en este caso en un niño de 8 años. ¿Qué es lo que le colocó? Le inyectó una sustancia que estaba infectada, ya un tipo de suero, que obtuvo de una persona que tenía viruela, una viruela bovina, es decir, una viruela que se le había contagiado una especie que no era humana, sino que era animal. Cuando hizo esto este caballero, al niñito le dio fiebre, pero después de unos pocos días se fue la fiebre y se mejoró. Después, lo que hizo él fue volver a inyectarlo con las mismas, ¿no es cierto?, el mismo tipo de suero de, ¿no es cierto?, viruela, pero en este caso era viruela humana. ¿Para qué? Para comprobar si el niño podía desarrollar la enfermedad. Y adivinen qué fue lo que pasó. Me imagino que todos acertaron. El niñito no se enfermó, porque resulta que estaba inmune ya a la enfermedad, porque ya se había, ¿no es cierto?, creado anticuerpos contra la viruela. Por lo tanto, él lo que hizo fue mejorar, ¿no es cierto?, una práctica que se hacía bastante común en esa época, que se llamaba variolación. Ahora, ¿qué es lo que es la variolación? Consiste en inocular, es decir, inyectar a una persona sana un material infectado, que fue lo que hizo este caballero. Pero la historia no termina ahí. Después sigue el señor Louis Pasteur, que hizo algo parecido, inyectó apoyos con bacterias de cólera. Obviamente los pollitos se enfermaron de cólera, algunos deben haber muerto, pero otros sobrevivieron. Y a los que sobrevivieron los inyectó por segunda vez, les inoculó por segunda vez la bacteria del cólera, pero los pollitos no se enfermaron, estaban protegidos contra esa enfermedad. Desarrollaron anticuerpos contra la bacteria del cólera. Por lo tanto, el señor Pasteur lo que hizo fue concluir que variedades atenuadas pueden administrarse para proteger al organismo. ¿Qué significa esto? Que si, ¿no es cierto?, se inyecta, se inocula microorganismos que estén atenuados, por ejemplo, bacterias o virus que estén, digamos, medios muertos, eso significa atenuados, ya que están, ¿no es cierto?, no con toda su energía para poder infectar, protegen al organismo. Y de ahí nace la palabra vacuna, que viene
de la palabra vaca en latín, porque el señor Jenner, si ustedes se recuerdan, lo primero que hizo fue inocular con sarampión a una persona que le había dado, ¿no es cierto?, sarampión pero bovina, que era, ¿no es cierto?, de vaca. Entonces de ahí viene el concepto vacuna. Estoy segura que nadie sabía que vacuna significa vaca, ¿ya? En latín. Así que para que todos sepan, ¿no es cierto?, que cuando a uno lo vacunan, lo que significa es que le están administrando microorganismos atenuados o medios muertos. Bueno, ¿para qué sirven las vacunas? Sirven para poder enfrentar mejor una enfermedad que es infecciosa, es decir, producida por un patógeno. ¿Qué tiene la vacuna? ¿De qué se compone? Pueden ser virus o bacterias enteros y muertos o variantes atenuadas, es decir, pueden ser microorganismos enteros pero muertos o que estén atenuados, es decir, que como les decía hace un ratito, es que estén medios muertos. ¿Y para qué? Para que nuestro cuerpo pueda producir una respuesta inmunológica específica, que lo vimos en la clase anterior, que aquella inmunidad específica es la que yo adquiero, no es la innata, ¿ya? Porque esa era de general, sino que esta es específica para este tipo de microorganismos, ¿ya? Por eso cuando uno lo vacunan para una enfermedad específica, si uno se llega a contagiar con esa enfermedad, probablemente no se va a enfermar. El objetivo de esta inmunización es que mi inmunidad humoral, que la vamos a ver en la próxima diapositiva, que es la inmunidad humoral y celular, en la humoral es que mi cuerpo produzca anticuerpos. Y en la inmunidad celular es que mi organismo desarrolle células citotóxicas. Las células citotóxicas son aquellas que van a matar, a destruir a virus. Acá está lo que era inmunidad adaptativa o adquirida, y tengo la humoral y la celular. La inmunidad adaptativa humoral que veíamos recién, lo que hace es generar anticuerpos. ¿Quiénes los producen? Los linfocitos B. Recuerden que los linfocitos B eran los encargados de producir anticuerpos, que también se llaman inmunoglobulinas. Es un sinónimo. ¿Qué es lo que hacen? Circulan por la sangre y van, ¿no es cierto?, a ciertas partes del organismo y producen una respuesta inflamatoria, y al producir esta respuesta inflamatoria activan al sistema inmune. ¿Para qué? Para que éste nos defienda de microorganismos que están fuera no son parte de nuestro cuerpo, pero se llaman extracelulares porque son organismos que están fuera de nuestras células, y también de las toxinas que ellos pueden producir. La inmunidad celular participan otros tipos de linfocitos, que son los linfocitos T, que son los que producen estas células citotóxicas que hablábamos recién. Ellas van a actuar sobre virus o bacterias que quedan vivos dentro de nuestro cuerpo, y cuando los anticuerpos de la inmunidad humoral no alcanzan a llegar. Como estos microorganismos o bacterias quedaron vivos, ¿no es cierto?, adentro de nuestro organismo, dentro de los fagocitos, es decir, de los macrófagos, hay que destruirlos, pero están dentro de nuestro cuerpo y por eso nos defienden, tienen una defensa intracelular, porque son bacterias que ya están dentro de nuestras células, ¿ya? A diferencia de las anteriores que están fuera de la célula, ¿ya? Esos son los dos tipos para lo que sirven las vacunas, haciendo estas dos funciones.
Bueno, acá está el calendario de vacunas. Obviamente no lo vamos a leer entero, pero sí me interesa que se den cuenta que hay una vacunación de lactantes, escolares y de adultos. Ustedes estarían en la etapa escolar. Se hace en quinto, por ejemplo, los tendrían que haber vacunado de la segunda dosis para el virus papiloma humano. Y en octavo, es decir, el próximo año, tendrán que vacunarlos a ustedes con la DTP, que es contra la difteria, tétanos y tos convulsiva. Y ya en adultos, solo a mujeres embarazadas y a personas mayores de 65 años. Vamos a ver algunas de estas enfermedades que son las más comunes y vamos a explicar algunas cositas de ellas. Primero, hay una de las vacunas que es para la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis y normalmente afecta primariamente a los pulmones, pero puede extenderse también a otros órganos. En la segunda es sobre la hepatitis B, también se le llama VHB, virus de hepatitis B. La produce, valga la redundancia, un virus, por eso se llama así, que infecta al hígado. El hígado hay que recordar que ayuda a digerir la comida y mantiene la sangre saludable. Actualmente es la única enfermedad de transmisión sexual que se puede prevenir con una vacuna. La hepatitis B es una de las enfermedades que es a través de una infección de transmisión sexual. El otro es el tétano, que a lo mejor ustedes han oído hablar de él. Es una enfermedad grave que se puede prevenir y puede afectar a los músculos y a los nervios del cuerpo. ¿Cuándo se presenta? Muchas veces a consecuencia de una herida en la piel que se contamina con una bacteria denominada Clostridium tetani, que se encuentra con frecuencia en la tierra. Así que hay que tener mucho cuidado cuando andamos descalzos en la tierra porque la bacteria puede estar ahí. Y si yo me hago una herida, generalmente a veces cuando se entierran clavos o algunas latas, sobre todo lo que son metales, siempre les sugieren que se vacunen contra el tétanos porque puede que se desarrolle esta enfermedad, ¿no es cierto?, en la herida, ¿ya? Porque la bacteria está en la tierra y el clavo puede haber tenido tierra contaminada, la lata, etc. Y por último tenemos el sarampión, que es una peste producida por un virus que se llama myxovirus y es muy contagioso. Cursa un cuadro clínico que tiene 3 fases. Un periodo inicial de incubación que casi no tiene síntomas. Otra fase donde empieza un enrojecimiento intenso de la mucosa oral y de la garganta, es decir, de la parte interna de la boca y de la garganta. Y además provoca tos y un catarro faríngeo nasal, es decir, ¿no es cierto?, un tipo de congestión. Y además, si ustedes se fijan en la fotografía, también tiene fiebre y se desarrollan manchas rojitas en la piel. Esas son como, a modo de ejemplo, algunas de las enfermedades para las cuales nos vacunan, ya sea cuando somos lactantes, cuando somos en etapa escolar o, ¿no es cierto?, cuando... Vamos a pasar a otro tema,
ahora, después de haber visto, ¿no es cierto?, estas enfermedades para las cuales nos vacunan. ¿Qué va a pasar al otro tema que íbamos a ver, que era sobre las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes tienen la característica de que nuestro cuerpo no distingue entre algo bueno y algo malo, ni si es propio o si es ajeno. Por lo cual, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nos defiende de nuestras propias células y las ataca y las destruye. Como el sistema inmunológico el que está involucrado acá son las células, los linfocitos T, que son los que regulan todo este sistema, no están cumpliendo esa función de mantener a nuestro sistema inmunológico bien, con un buen engranaje de lo que hay que hacer. Por lo tanto, como no está funcionando bien, ¿qué es lo que hace? Nuestro cuerpo ataca a nuestro propio cuerpo, causándole daño en diferentes órganos. Cuando esto sucede es cuando hablamos de enfermedades autoinmunes. Dependiendo del tipo de enfermedad autoinmune, son los órganos que se van a ir dañando. Pero es importante mencionar que es un error que ocurre en nuestro organismo, donde nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, empieza a destruirnos. Y como nuestro propio cuerpo nos empieza a destruir, es tan difícil de controlar las enfermedades autoinmunes. Son muy complicados los tratamientos, llevarlas, digamos, de buena forma, porque es muy difícil combatir algo que nuestro propio cuerpo está destruyendo. Yo les había dicho que existían muchos tipos de enfermedades autoinmunes. Hay más de 80, ¿ya? Pero dentro de las más habituales y las que yo creo que más de alguna vez nosotros hemos escuchado, es una que está relacionada con el sistema digestivo, en el intestino, y una se llama la enfermedad de Crohn y la otra es la colitis ulcerosa. También la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, la celiaquía y el lupus. Nosotros vamos a mencionar, yo les voy a mencionar y explicar algo sobre el lupus, y después nos vamos a dedicar a ver otro tipo de trastorno que ocurre con el sistema autoinmune. Entonces vamos viendo lo que es el lupus eritematoso sistémico o el LES. Esta enfermedad autoinmune lo que hace es atacar el tejido sano. ¿Qué tejido sano puede atacar? La piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos en general. Los principales síntomas son fatiga, dolor de las articulaciones y un sarpullido característico que se da en las mejillas, como ven en la fotografía, que tiene esta forma de mariposa, ¿ya? Entre las mejillas y la nariz es muy característico ese tipo de sarpullido que se da en la cara, que está relacionado con el lupus. Ahora, se dice que esta enfermedad puede estar asociada ya sea a factores genéticos, ambientales, hormonales, hasta ciertos medicamentos. Sí tiene tratamiento, pero el tratamiento es solo paliativo, no me sana de la enfermedad, no se cura de la enfermedad, sino que solamente la mantiene, digamos, a raya, que no avance tanto, que no sea tan destructivo para tener una vida relativamente normal. Y otro trastorno que vamos a ver son las alergias,
yo creo que más de algunos, si es que no, casi todos, son alérgicos a algo, ¿ya? Yo también soy alérgica. A la alergia a la primavera, al ácaro del polvo, a, a múltiples cosas, a los metales. No puedo usar, por ejemplo, el reloj porque me sale sarpullido, como el de la fotografía, donde tengo el reloj. Entonces todos tenemos algún tipo de alergia. Ahora, ¿qué es la alergia? Es una respuesta de nuestro sistema inmune exagerada a cualquier tipo de sustancia o material que son inofensivas. Pero lamentablemente nuestro sistema inmune, en este caso, no está trabajando bien y toma todas estas sustancias como el polen, como el ácaro del polvo, como los metales, como algo maligno, algo que nos va a hacer daño y nos va a destruir, por lo tanto hay que destruirlo. Valga la redundancia, destruirlo. Lo tiene que eliminar. Entonces, nuestro sistema inmune empieza a tratar de destruir esto que nos puede hacer daño, y ahí vienen todos los síntomas de las alergias, de múltiples alergias. Acá tenemos un cuadrito donde nos muestra, ¿no es cierto?, las manifestaciones de las alergias. Por ejemplo, el ácaro del polvo, por ejemplo, los pelos de los perros y gatos, el polen, las plumas, el polvo, etcétera. Todas estos, ya sean microorganismos, sean, ¿no es cierto?, materiales, sustancias, etcétera, van a provocar ¿qué síntomas? En algunas personas, asma, que es una dificultad respiratoria porque se obstruyen las vías que participan en la respiración, y lo que hace, ¿no es cierto?, es disminuir los tubos bronquiales, y eso produce que falte el aire y uno se empiece a ahogar. La rinitis, que es como lo más característico, que es cuando uno estornuda muchas veces, cuando los ojos le lloran, a eso se llama lagrimeo, o mis ojos se colocan rojos, se irritan, que es la conjuntivitis, o mucha secreción nasal, que sería la descarga nasal. Y lo otro es el eczema, que es las típicas manchitas rojas que muchas veces se colocan en la piel cuando nos da alergia, por ejemplo, el pasto, o nos da alergia a los metales, como yo les decía que a mí me da alergia a los metales. Pueden ser también como descamaciones, como que se empieza a salir parte de el cuerito de la piel. Ahora, también tenemos alimentos que provocan estas manifestaciones, ¿ya? Alimentos que hay múltiples, pueden ser leche, pueden ser algunos tipos de frutas como las frutillas, los mariscos, colorantes de productos químicos, incluso algunos medicamentos. Hay personas que son alérgicas a algunos antibióticos, a alguna anestesia. Por eso cuando a veces uno va al dentista, le preguntan si uno es alérgico a la anestesia, porque puede provocarle una complicación si a uno le colocan anestesia y uno es alérgico. Hay personas también que son alérgicas a la penicilina, que es un tipo de antibiótico. Y eso, si uno consume alguno de esos medicamentos o algún alimento al cual es alérgico, puede tener consecuencias que pueden llegar a ser una complicación más grave y tener que ir al hospital y cosas así. Ahora, uno de los síntomas es la erupción, ¿no es cierto?, de ronchas, ya no son como manchitas como en el eczema, ya, sino que en este caso son ya erupciones, son como granitos, puede decir granos, ya,
en la piel, ¿ya? Y una picazón, que es el prurito, ¿ya? Entonces, eh, son como los principales agentes y síntomas que tenemos en las alergias. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a explicar un poco qué pasa con esto de las alergias. Acá en la imagen, ¿no es cierto?, me explican algunas de las características que teníamos al principio: enrojecimiento, comezón, estornudos, congestión nasal, comezón también. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, ¿no es cierto?, se coloca en contacto, ¿no es cierto?, con un alérgeno. Ahora, ¿qué es un alérgeno? Los alérgenos es la sustancia que provoca la reacción alérgica. Es decir, el alérgeno en este caso podría ser el polvo, si es un alérgico al polvo, o podría ser los mariscos, si es un alérgico a los mariscos, o el antibiótico, la penicilina. Eso es el alérgeno, ¿ya? La sustancia que provoca la reacción alérgica, ¿ya? Son cosas que el sistema inmunitario, como decíamos, reconoce como algo extraño y algo peligroso. Por lo tanto, lo trata de destruir. ¿Y cómo lo destruye? Activando el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que primero se produce? Una reacción inflamatoria. Se inflama, digamos, el lugar donde que yo tuve contacto con el alérgeno. ¿Y eso qué hace? Que se activen los linfocitos T. Los linfocitos T, ¿qué producen? Una sustancia que se llaman citoquinas. Las citoquinas, ¿qué hacen? Activan a los linfocitos B. Y los linfocitos B sabemos que producen células de memoria y además anticuerpos. Anticuerpos que son inmunoglobulinas. Acuérdense que los anticuerpos también se llaman inmunoglobulinas, por eso se llama IG. E, que es el específico. ¿Qué hacen los anticuerpos? Estimulan células sanguíneas, ¿para qué? Para que produzcan histamina. ¿Qué es lo que es la histamina? Es una sustancia química que provoca los síntomas de la alergia. Es decir, los anticuerpos inducen o estimulan a ciertas células para que produzcan esta histamina, que va a producir estos síntomas que acabamos de ver, ¿no es cierto? Los estornudos, la congestión nasal, el ardor, etcétera, ¿ya? Los síntomas propios de la alergia. También va a estimular a otras que liberen serotonina, donde la serotonina está relacionada con el sistema nervioso, provocando cierta condición de las alergias. También se van a liberar leucotrienos. ¿Qué es lo que son? Son constrictores potentes de la musculatura lisa, ¿ya? ¿Y esto qué hace? Como son constrictores de la musculatura lisa, provocan que se contraigan los bronquios y producen todos los síntomas que hablábamos recién de las asmas, que hace que se produzcan los problemas respiratorios cuando las personas están expuestas a cualquier tipo de alérgeno, ¿ya? Entonces no hay una respiración como corresponde. Y las prostaglandinas, que también son sustancias químicas que son vasodilatadores, pero están directamente relacionados con la inflamación, producen la inflamación. Entonces, todos estos que están acá median en esta reacción inflamatoria, produciendo, ¿no es cierto?, todas las características típicas de una alergia. Ahora, ¿qué sucede? Tengo esta inflamación y ¿qué es lo que produce? Hay un aumento de la circulación sanguínea, porque hay una vasodilatación, y como hay más
sangre, podríamos decir, que está circulando por las venas, arterias, hay un mayor aporte de glóbulos blancos. Ya empiezan a haber más cantidad de glóbulos blancos que no se supone que nos van a defender de algo que en realidad no nos está haciendo nada. Y va a realizar que se disminuya la capacidad, ¿no es cierto?, de los bronquios al hacer que se contraiga la musculatura bronquial, lo que va a hacer que los bronquios disminuyan de diámetro, no va a entrar suficiente aire, suficiente oxígeno y se va a desatar el cuadro asmático, que es esta sensación de ahogo que no se puede respirar. Ahora, la alergia propiamente tal, que lo que va a hacer, va a aumentar, se va a aumentar la secreción de mucosidad nasal, se va a producir picazón, típico que nos pica la nariz, ¿no es cierto? No, o el lugar donde se produjo el contacto con el alérgeno. También irritación, que era el eczema, que eran estos puntitos rojos. Y cuando es algo que pueda llegar al sistema digestivo, puede producir diarreas. ¿Cuál es el tratamiento para las alergias? El tratamiento son estos antihistamínicos que sirven para ¿qué? Para reducir o eliminar los efectos de la alergia. Principalmente actúa bloqueando la histamina, que hablábamos recién, que está relacionada con todos los síntomas de las alergias. ¿Ya? Por lo tanto, este antihistamínico reduce o elimina todo lo que produce la histamina, que son los estornudos, la secreción nasal, etc. Y, ¿no es cierto?, también los descongestionantes, que es para cuando se producen los cuadros asmáticos, se puedan tapar la nariz, ¿no es cierto?, las fosas nasales, por la secreción. Recordar que solamente son tratamientos y que son paliativos. Las alergias, al igual que las enfermedades autoinmunes que vimos, no tienen cura. Solamente son paliativos, son para disminuir o eliminar los síntomas de las alergias, pero no me quita la alergia. Si yo soy alérgico a un alimento, voy a ser alérgico a ese alimento siempre. ¿Ya? Lo mismo que al ácaro del polvo o a otro tipo de sustancia. Para ver de qué estamos, a qué somos alérgicos, existen los test cutáneos, que son unas pruebas de sensibilidad de nuestro organismo a los alérgenos. Y nos aplican esto en diferentes concentraciones y después ven cuánto sensibles somos a los diferentes alérgenos que nos colocaron. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema totalmente diferente, que son los trasplantes. Vamos a explicar un poquito esto de los trasplantes y qué significa. Que simplemente es reemplazar un órgano que está defectuoso, que no está funcionando bien y que es vital, por otro que sí funciona, que está bueno y que pueda ayudar a que nuestro organismo funcione bien. ¿Ya? El trasplante puede ser ya sea de un donante vivo o un donante fallecido. Hay muchas veces que se produce rechazo en los trasplantes. Y principalmente lo que sucede es que el órgano trasplantado es reconocido por nuestro organismo, por el cuerpo, ¿no es cierto?, de el receptor, como un elemento extraño y lo ataca para destruirlo, porque nuestro sistema inmune está diseñado
para atacar todo aquello que no sea parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, como este órgano no tiene la misma constitución genética que los otros, que son propios de nuestras células, lo reconoce como algo extraño y trata de eliminarlo. Entonces ahí tiene que buscarse la mejor compatibilidad que pueda haber entre un donador y un receptor, para que el rechazo sea lo menos factible posible. ¿Ya? En este caso, en la fotografía hay un trasplante. Imagínense de qué puede ser. Es un trasplante de cara. ¿Ya? Eso es lo que hay ahí. Y hay diferentes tipos de trasplantes. Tenemos el autotrasplante, que va, como su nombre lo dice, el donador y el donante son la misma persona. Es cuando, por ejemplo, uno se produce, ¿no es cierto?, un problema en alguna parte de nuestro cuerpo y nos sacan parte de nuestra piel, por ejemplo, de otro lugar y la trasplantan en el lugar donde tengo el problema. ¿Ya? Entonces, se usan para trasplantes de piel, tejido óseo, médula ósea, etc. ¿Ya? Los isotrasplantes es algo súper entretenido, entre comillas, que es donde el donante y el receptor, ellos son gemelos. Cuando se produce esto, que no es tan común porque los gemelos no son comunes, y más encima que uno de los gemelos necesita un trasplante, es menos común todavía. Pero cuando esto sucede, el rechazo no se produce. ¿Por qué? Porque los gemelos son genéticamente iguales. Ya recuerden que los gemelos hasta tienen las mismas huellas digitales. Entonces, como todas sus células son iguales, no hay rechazo. El órgano del donante en el receptor es reconocido como si fuera propio, porque tiene la misma constitución genética. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema. Después viene el alotrasplante u homotrasplante, donde el donante y el receptor son de la misma especie. ¿Ya? Que es el típico trasplante de cuando una persona necesita un hígado, por ejemplo, y fallece a alguien en otro lugar y dona sus órganos. Y le dona el hígado a esa persona siempre y cuando sea compatible con él, es decir, en grupos sanguíneos, en algún tipo de características que, bueno, los doctores especialistas saben. Ese es el alotrasplante. En este caso, son de la misma especie, pero no tienen la misma constitución genética. Como los gemelos que son iguales genéticamente, en este caso no. No son genéticamente iguales y por eso se puede producir rechazo. Entonces, en este caso, hay que buscar lo más compatible posible en cuanto a grupos sanguíneos, sobre todo, a diferentes características genéticas, etcétera, ¿ya? Porque probablemente hay un alto porcentaje de que vaya a ser rechazado. Y el último se llama xenotrasplante o heterotrasplante, donde los receptor y donante son de especies diferentes. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Que yo le vaya a donar un órgano de un, no sé, de un perro a un humano. No se trata de eso, sino que son ciertas estructuras de algunos animales que se pueden trasplantar a humanos. Por ejemplo, válvulas cardíacas de cerdo se trasplantan a humanos. También hay riesgos de rechazo. Por eso, para todo lo que son riesgos de rechazo, sean medicamentos. Medicamentos que permiten disminuir en gran porcentaje el rechazo.
Bueno, estos son los tipos de trasplantes que existen. Es importante fomentar los trasplantes. Los trasplantes ayudan a una persona a tener más años de vida. Es complicado cuando quizás fallece una persona y donar sus órganos, pero hay que estar consciente de que estamos salvando vidas. Y también respetar si algún familiar decide que cuando él fallezca se donen sus órganos, respetar esas decisiones. Muchas veces uno plantea que quiere que se donen sus órganos cuando uno fallezca, pero los familiares, por cariño, muchas veces no lo quieren hacer. Pero siempre hay que respetar las decisiones de las personas. Si uno toma la decisión de donar sus órganos, lo ideal es que la familia de uno respete esa decisión. Y ustedes piensen también cuando sean más grandes, ver si quieren donar sus órganos, porque donando sus órganos van a salvar alguna vida, van a hacer que una familia tenga a un papá más tiempo, a un hijo más tiempo o a una mamá más tiempo. Bueno, para reforzar los contenidos que hemos visto, les invito a hacer las siguientes actividades. Es interpretar este gráfico y responderlo. Analizan el gráfico y responden las preguntas. Y lo mismo acá. Tengo también una gráfica sobre donantes de órganos del 2007 en este caso. Pero la idea es que ustedes analicen eso y contesten las preguntas que aquí salen. De la actividad anterior y de esta, las respuestas me las mandan a mi correo, las escriben en su cuaderno y me las mandan a mi correo al que mandan todas las tareas. Y además, para que puedan comprender mejor, profundizar el tema, les dejo aquí los links para que puedan trabajar, ¿no es cierto?, en la mejor comprensión de los contenidos que ya vi. Bueno, ahora me despido. Espero que haya sido de su agrado esta clase de la enfermedad del sistema inmune, de lo que son las vacunas, lo que son los trasplantes. Cuídense mucho, lávense las manitos, no salgan de su casa si no es necesario, hay que cuidarse, hay que cuidar a nuestros papás, a nuestros abuelitos, a los que los tenemos vivos. Yo no los tengo vivos, pero a lo mejor ustedes sí. Y a todos, ¿no es cierto?, nuestros familiares, para que podamos salir luego de esto. Así que me despido, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.